Buenos días. Es Día del Señor. Recuerden que separamos este día del resto de la semana para, según la postura continental, congregarnos y hacer todo lo que agrada a Dios, como todos los días, ¿verdad? Pero de una manera distinta a lo que hacemos entre semana, de lunes a sábado. Separamos este día, lo cual nos identifica también con el resto de la ciudad, ¿verdad? Con el resto de las personas en todo el mundo. Los cristianos se levantan temprano en domingo, qué abominación pensarán algunos. Algunos es el único día que tienen para levantarse tarde y aún así se levantan relativamente temprano, ¿verdad? Los domingos para poder congregarse. Lo hacemos en obediencia. A veces no dan ganas, ¿verdad? No dan ganas. A veces surgen oportunidades de descanso, de paseos, pero ponemos las cosas en la balanza y decidimos que es prioridad hacer lo que la Escritura dice y venimos a congregarnos. Vamos a ver más adelante cómo todo esto que estamos estudiando de los medios ordinarios de la gracia tiene que ver con el hecho de congregarse, donde están centralizados los medios ordinarios de la gracia en el Día del Señor. Hoy vamos a estudiar la Mesa del Señor. La semana pasada estudiamos el bautismo. Son los dos sacramentos, o como dirían los bautistas particulares, que no estarían de acuerdo con la palabra sacramento como tal, sino como una ordenanza. A fin de cuentas, la distinción es pequeña en cuanto a lo que significa sacramento o lo que implica, pero estamos de acuerdo en que son dos mandatos específicos de parte de Jesús para la Iglesia. La semana pasada vimos que el bautismo es un mandato de Jesús, ¿verdad? Tenemos dos claros en cuanto a lo que hacemos cuando nos reunimos y luego otro que tiene que ver con la disciplina, que también es considerado uno de los medios ordinarios de la gracia derivado de los principales, de los primarios. Vimos que el bautismo no salva, no es necesario bautizarse para ser salvo, aunque sí es evidencia de que eres salvo, ¿verdad? Porque es una señal pública de tu obediencia a Cristo. Vimos que el bautismo apunta a dos verdades, una pasada y una futura. Pasada en cuanto a que el bautismo es una señal del nuevo nacimiento de la persona que se bautizó, ¿verdad? Está diciendo que murió a su viejo hombre, su vieja naturaleza, y ahora vive según la nueva naturaleza y lo que vive es para Cristo. Eso es en sentido pasado, y en sentido futuro es que moriré, pero resucitaré cuando Cristo venga, ¿verdad? Vimos que también, como consecuencia, el bautismo es una señal de fe en Cristo. Decimos, tiene que ser en presencia de testigos, ¿verdad? Es donde tú manifiestas públicamente que eres y perteneces a Jesús. Tienes un Señor, no te mandas a ti mismo, ¿verdad? Y al ser una confesión pública, estás diciendo públicamente que tú tienes fe en Cristo, y vimos que es para aquellos que han nacido de nuevo. Por eso somos credo-bautistas. Y nos distinguimos de los paido-bautistas, que son nuestros hermanos presbiterianos, porque ellos, al ver el bautismo como un sello equivalente a la circuncisión, y los niños se circuncidaban, pues ellos dicen, como también este es una especie de sello, pues entonces los niños se bautizan. Pero la evidencia que nosotros encontramos en la Escritura es que el que crea y sea bautizado, ¿verdad?, será salvo. El bautismo no salva, pero es la evidencia de la obediencia de aquel que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces, no bautizamos niños porque los niños no creen, no tienen evidencia, no ha habido nuevo nacimiento de una manera visible, porque no negamos que, por ejemplo, Juan el Bautista era nacido de nuevo desde que estaba en el vientre de su madre. Entonces, no descartamos que en la soberanía de Dios, Dios decide hacer nacer de nuevo a una persona desde el vientre de su madre, pero la ordenanza para la Iglesia es que si cree y es bautizado, ¿verdad? Entonces, de ahí nos distinguimos con nuestros hermanos paidobautistas. Y hoy vamos a estudiar el otro mandamiento específico de Jesús con respecto a la mesa del Señor, con el enfoque de los medios ordinarios de gracia. Es decir, cuál es la gracia que se recibe cuando recordamos lo que Jesús hizo en la última cena y las implicaciones que eso lleva. Ahora, creo que ya ha pasado un buen número de años desde que no hablaba de la mesa del Señor desde aquí a la congregación, a la iglesia visible, porque cada X tiempo lo hacemos con la membresía, porque es un mandato. Jesús ordenó que se obedeciera y entonces hacemos una reunión de miembros de la iglesia y cumplimos con ese mandato, pero desde el púlpito, la predicación general que sea transmitida por nuestras redes sociales, ya creo que son más de 4 años,
Bueno, creo que la última vez fue en el 2019 que hablamos de este tema. Entonces, aunque para los miembros de la Iglesia es un tema que hemos visto en los últimos meses, quizás para algunos la primera vez que lo van a escuchar porque no se había hablado desde el púlpito desde el 2019. Entonces vamos a empezar a estudiar y vamos a hablar así como estamos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tus misericordias, gracias porque lo que hacemos para ti sabemos que no es en vano, no en el sentido de que esperamos que nos recompenses por obedecerte, porque el siervo que hace lo que se le pide es un siervo inútil y muchas veces ni siquiera llegamos a eso. Hay muchas cosas que no hacemos, pero nos referimos a que cuando nos esforzamos por obedecerte y venimos y cumplimos, hay un beneficio y una gracia que se recibe, no como consecuencia directa porque no sería gracia, sino algo que tú gratuitamente nos entregas, Señor, y el medio que has definido para eso es el sacramento de la mesa del Señor. Así que te rogamos que lo que vamos a estudiar por medio de tu Espíritu Santo podamos entenderlo, aplicarlo y enseñarlo a otros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, para entender el contexto del mandamiento que Jesús hace, porque es en la última cena. Y algunas me preguntaron por qué se le llama la última cena, porque es la última vez que Jesús cenó, estando en su cuerpo terrenal, ¿verdad? Porque en ese mismo día, aunque dices, ¿cómo va a ser ese mismo día si ya era de noche, era la cena? Porque en los días judíos el día empieza en el atardecer, ¿verdad? Y termina en el atardecer de nuestro día siguiente. Pero para ellos la última cena es el inicio del día, ¿verdad? Y ese mismo día Jesús murió. Por eso es la última cena. Y lo hace en el contexto de una festividad judía. Jesús estaba celebrando la Pascua. Entonces vamos a ver el contexto en Lucas 22, versículo 1 al 6. Dice, se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, el que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Ahora, el contexto nos dice que buscaban de algún modo acabar con Jesús porque le tenían miedo a la gente. ¿Y es que tiene que ver que le tengan miedo a la gente con el deseo de acabar a Jesús? No, no quieren acabar a Jesús porque tienen miedo a la gente. Quieren acabar con Jesús, pero como le tienen miedo a la gente, no saben cómo hacerlo. ¿Por qué le tienen miedo a la gente? Porque no hay forma de acusar a Jesús porque no ha hecho nada malo. ¿Me explico? No hay forma, no hay evidencia, no hay argumento, no hay nada que puedan usar en su contra. Sin embargo, les genera muchos problemas porque les dice hipócritas públicamente, expone sus falsedades y enseña de una mejor manera que lo que hacen ellos, sin tener credenciales, sin ser estudiado a los pies de ninguna persona influyente de aquel entonces les generaba un conflicto. Entonces dicen, ¿cómo le hacemos para acabar con él sin que la gente se entere? Porque le tienen miedo a la gente. ¿Qué pasaba si la gente no estaba de acuerdo con algo que se estaba haciendo en ese momento? Pues te apedreaban, así de simple. Entonces, como ellos están diciendo, ¿cómo acabamos con Jesús sin que la gente nos apedree en el intento? Entonces aparece Judas, y Judas dice, yo les entrego a Jesús. ¿Por qué están dispuestos a tomar a Judas como un elemento más de ellos? Dirías, oye, pero tú eres discípulo de Jesús. ¿No será que Jesús te envió para conocer nuestros planes? ¿No eres un espía quizás para ver qué es lo que tramamos? No, Judas lo que les dice, yo se los puedo entregar cuando no haya gente. ¿Me explico? Porque no había GPS en aquel entonces, ¿verdad? Tú no podías rastrear dónde andaba Jesús. De día sí, porque las multitudes lo seguían, ¿verdad? Pero cuando ya no estaba con las multitudes, ¿dónde anda Jesús? ¿Quién sabe? Pero Judas, uno de los 12, puede saber exactamente cuál es el momento en el que no hay gente para poder agarrar a Jesús. Obviamente ese arresto de Jesús sería injusto. Entonces fíjate, los principales, los dirigentes, los que se supone que representan a Dios, los que son el top en cuanto a conocimiento, ¿verdad?, académico, están de acuerdo para arrestar injustamente a Jesús, sin que nadie se dé cuenta, por medio de Judas. Y ellos dicen, ok, Judas, te vamos a dar un dinero. Fíjate bien, Judas no dijo, vengo para que me den dinero.
El dinero es algo que ellos le dicen a Judas, me parece muy bien que nos lo quieres entregar y te damos dinero, ¿cómo ves? Y Judas dice, me parece excelente. Entonces se ponen de acuerdo porque lo que necesitan es ir a arrestar a Jesús usando la autoridad que supuestamente Dios les dio, es decir, quieren usar ilícitamente la autoridad de Dios para arrestar a Jesús, pero que sus vidas no corran peligro, entonces hay que arrestarlo cuando no haya nadie. A eso se refiere con el temor. Luego vamos versículos 7 al 16, dice, cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieren que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de la casa. El maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen ahí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús, así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Entonces el contexto es que están obedeciendo la ley de Moisés, ¿verdad? La Pascua, si lo recuerdan, es la ordenanza de parte de Dios por medio de Moisés a los israelitas de que recuerden lo que sucedió justo antes de que salieran de Egipto. Dios está por ejecutar la última de las plagas, la muerte de los primogénitos. Y Dios mandaría a un ángel para que mate a todo primogénito de toda familia que viviera en Egipto. Todos, sin distinción. Toda familia que tuviera hijos tiene un primogénito y el primogénito moriría como un acto de justicia por las personas o los niños que Faraón había matado anteriormente. Entonces, Dios les dice, ya me estaba adelantando con Jesús, Dios les dice, para que sus hijos, le dice a los israelitas, para que sus primogénitos no mueran, tienen que hacer un sacrificio. Tienen que escoger un cordero sin mancha y ofrecerlo. Si tú analizas los criterios especificados en el libro de Éxodo, tenía que ser un cordero con pocos días de vida, lo que representaba la inocencia, porque también los animalitos se vuelven mañosos, ¿verdad? Y dan cabezazos y todo. Entonces tenía que ser un corderito, un bebecito, ¿verdad? Tenía que ser sin defecto, no podía ser que le faltara una patita o que estuviera mayugado, tenía que ser sin mancha. Y tenía que ser degollado, cocinado y comido por las personas. Y la sangre de ese animalito tenía que ser untada en el dintel de la puerta, digamos que en el marco de la puerta, para que cuando el ángel de la muerte pasara por las casas buscando el primogénito, la casa que tuviera la mancha de sangre, la sangre, literalmente la sangre puesta en la puerta, el ángel pasaría de largo y ese primogénito no perdería la vida. Entonces, Dios les dice, ustedes deben de recordar esto durante todas las generaciones. Y eso es lo que están celebrando, la Pascua. Se tenía que ofrecer un corderito, se tenían que preparar ciertos panes con cierta receta particular, y ese pan amargo, como dicen algunas versiones, no tenía azúcar ni cosas añadidas, era pan sin levadura, tenía que ser mojado en unas especias y comido. Había unas reglas. El animalito que se sacrificaba no podía quedar nada de la carne de ese animalito. Y si la familia era muy pequeña para comérselo completamente, entonces se podían unir 2 o 3 familias, de manera que todos comieran y no quedara nada de ese corderito. Entonces, cuando les dice Jesús a los discípulos, vayan y preparen la Pascua, eso es lo que están preparando. Tuvieron que conseguir el sacrificio, los panes y todo eso para poder obedecer lo que Dios había mandado. Entonces, del versículo 17 al 20, celebrando ellos la Pascua, dice, versículo 17, luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártalo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Entonces el mandato está aquí, hagan esto en memoria de mí.
y nos da el enfoque hacia el pasado de la mesa del Señor. Recordar lo que Jesús hizo nos debe llevar a pensar en lo que Jesús hizo, ¿verdad? Históricamente hablando. Pero fíjate cómo cambian los elementos de la Pascua por nuevos elementos. Antes la ordenanza es que tienes que comer el cordero, tienes que comer la carne, ¿verdad? Y Jesús dice, este pan es mi cuerpo, y establece una nueva equivalencia. No tienes que comer un cordero, ahora comes el pan, porque el pan primero fue partido y repartido, ¿verdad? Y dice, este pan es mi cuerpo. Y luego la copa dice, esta es mi sangre. Estás comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre. Ok, ¿era literal? No era literal, ¿verdad? No es canibalismo. Nadie le dio mordidas a Jesús. Es un símbolo. Este pan es mi cuerpo. Está simbolizando. Esta copa es mi sangre. Es un símbolo y Jesús ordena que hagan eso en memoria de Él. Por eso es que se tiene que tomar el pan y la copa, para poder recordar lo que Jesús lo que ordenó que recordáramos con respecto a lo que pasó en la última cena. Ahora, Jesús hace un reemplazo, ¿verdad? No hay una ordenanza de celebrar la Pascua, porque Jesús está diciendo, sin decirlo directamente, el Cordero que murió, por cuya sangre los que Dios eligió van a ser salvados, es decir, cuando dice Dios que los primogénitos van a morir, pero se pueden salvar con la sangre del Cordero, no está hablando de algo que salvaba a todo mundo, sino a aquellos a quienes Dios definió. Entonces hay un Cordero que al morir, con ciertos requisitos, sin mancha, ¿verdad?, un Cordero inocente, su sangre salvaría a los que Dios había elegido para salvar, en ese caso los primogénitos. Y Jesús está diciendo, hagan esto en memoria de mí. Ya no recordamos al Cordero porque Jesús es el Cordero. ¿Se entiende? Entonces hay un reemplazo, cambia el mandato. No celebras la Pascua porque eso apuntaba a Cristo y lo que Él haría. El reemplazo de la Pascua es tomar el pan y la copa. Hay un cambio en el mandato. ¿Se entiende? Lo que antes hablaba de Cristo, ahora está a punto de cumplirse en el día de la última cena, y después de eso, ahora celebras lo que pasó en realidad, no lo que apuntaba que sucedería. Por eso no celebramos la Pascua. La Pascua hablaba sobre Jesús y lo que Él haría, y Jesús es el que dice, ahora hacen esto. Entonces no tenemos por qué observar los rituales de la ley de Moisés, porque el propio apóstol Pablo nos dice que era sombra de lo que habría de suceder. Y como ya sucedió, no tenemos que estar recordando lo que iba a suceder. Ahora el reemplazo es, recuerda lo que sucedió, que Jesús fue entregado por nosotros. ¿Se entiende? Ahora notemos cómo Mateo nos cuenta esta misma historia, pero diferente. Mateo 28, 26 al 29, dice, mientras comían, está hablando del mismo contexto, en la Pascua, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Y aquí nos habla de algo futuro, ¿verdad? Pasado para nosotros, presente para ellos, Jesús es entregado. Nosotros decimos, bueno, Jesús fue entregado. Y luego Jesús dice, no volveré a beber esto hasta que se cumpla en el reino de mi Padre. De manera que cuando celebramos la mesa del Señor hay un elemento futuro. Llegará el día en que lo haremos y Jesús físicamente va a estar aquí. Ahora, eso es lo que nos distingue de otras posturas teológicas con este sentido. Nuestros hermanos presbiterianos no están totalmente de acuerdo en que esto sea un símbolo. Ellos afirman una presencia no física, sino espiritual, ¿verdad? El Espíritu Santo está aquí, por lo tanto es como si Jesús estuviera aquí particularmente, aunque no en cuerpo, porque la Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y al ser un cuerpo humano glorificado, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces decimos, tanto los bautistas como los presbiterianos, como aquellos que nos esforzamos por ser bíblicos, estamos de acuerdo en que es
contra escritura decir que el cuerpo de Cristo está aquí presente, porque la Biblia afirma que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero nuestros amigos católicos romanos afirman que el cuerpo de Cristo está en el momento en el que partes el pan. Eso es lo que nos distingue con respecto a este sacramento. Entonces, en el contexto, en la perspectiva de nuestros amigos católicos romanos, ellos afirman que literalmente la hostia que tiene el sacerdote es el cuerpo de Cristo. Y cuando la hostia o el sacerdote quiebra la hostia, está sacrificando de nuevo el cuerpo de Cristo. Y la copa es literalmente la sangre de Cristo. Y tú le dices, oye, pero la hostia se ve como hostia, huele a hostia, sabe a hostia. Y ellos dicen, sí, pero es el cuerpo de Cristo por un misterio. Oye, ¿y la copa? Era vino, huele a vino, sabe a vino, sí, pero es la sangre. ¿Por qué? Por ahí un concepto misterioso, metafísico y no sé qué. Entonces, nuestros amigos católicos romanos sacrifican a Jesús cada vez que tienen una misa, porque ellos afirman que el cuerpo de Cristo está ahí físicamente. Nosotros decimos, no puede estar físicamente porque contradice la Escritura, porque si Jesús está en cuerpo a la diestra del Padre, el cuerpo humano, aunque glorificado, no es omnipresente, no puede estar en dos partes al mismo tiempo. ¿Se entienden las diferencias? Entonces, si te fijas bien, el relato de Mateo y el relato de Lucas no son idénticos. Y he escuchado algunas críticas de eso. Dicen, ¿por qué si es algo que Jesús mandó, por qué no lo registraron igual? Y yo les he preguntado, ¿a qué te refieres con igual? Sí, ¿por qué no dijeron, a ver, ¿qué escribió aquel para escribir lo mismo? Digo, bueno, es que si todos hubiesen escrito lo mismo, eso lo hace sospechoso. Porque eso implicaría que se pusieron de acuerdo en lo que escribieron, ¿verdad? Hubo una especie de complicidad en dejar cosas registradas. No. Mateo estuvo allí porque era uno de los discípulos de Jesús. Lucas no. Así que por eso los relatos son diferentes. Mateo relata en base a lo que él experimentó, ¿verdad? Lo que él recuerda de lo que sucedió esa noche, porque él fue un testigo presencial. Pero Lucas dice claramente en sus escritos, sobre todo cuando empieza el libro de los Hechos, que es el resultado de su investigación. Así que Lucas, que no estuvo ahí, tuvo que entrevistar a los que estuvieron, ¿verdad? Y hace un resumen de los distintos testimonios, creando un registro único. Y Mateo no tiene la base de lo que otros vieron, sino de lo que él experimentó y lo que él recuerda y lo que él vio. Entonces, aunque hay diferencias en los relatos, el punto es el mismo, ¿verdad? El pan, la copa, el pan representa el cuerpo, la copa representa la sangre, y se debe de hacer eso en memoria de Jesús, que es el punto central. De hecho, el hecho de que en los evangelios, en los 4 evangelios, haya diferencias entre uno y otro, es lo que nos garantiza que es auténtico, porque tú puedes ponerlo a prueba. Si tú le pides a alguien que relate un suceso, oye, entraron a robar una tienda de conveniencia, por no decir la marca, y había unas personas en el pasillo, estaba el cajero, había otra persona en la entrada, y tú les preguntas a todos qué fue lo que viste, te vas a dar cuenta que no te van a decir exactamente lo mismo, porque no todos vieron lo mismo, ¿verdad? El cajero te va a decir con lujo de detalle qué pasó cuando el ladrón se acercó a la caja, pero el que estaba en el pasillo quizás ni siquiera se dio cuenta cuando el ladrón se acercó a la caja. El cajero te puede decir cuál fue la conversación que tuvo con el ladrón. El que estuvo en el pasillo, si no lo escuchó, no tiene idea de si hubo o no conversación. Pero el hecho de que tú tomes su testimonio y haya diferencias entre ellos, no lo invalida, ¿verdad? Porque tú puedes reconstruir lo que sucedió con las distintas versiones, y es exactamente lo mismo que pasa con los 4 evangelios. Entonces, el hecho de que haya diferencias entre ellos es lo que nos da una mayor confianza de que es genuino y no es algo fabricado en lo que se pusieron de acuerdo para escribir. Entonces, tenemos el sentido de las palabras de Jesús, que recordamos un evento pasado, nosotros, lo que Jesús hizo en la última cena, se entregó por nosotros. Pensamos en un evento futuro, volverá a suceder con sus discípulos presentes. Y la buena noticia es que tú y yo también somos discípulos, así que estaremos presentes. Y luego Pablo nos lleva a un sentido actual para nosotros y en cualquier momento del tiempo después de que Jesús se entregó por nosotros. Vamos a 1 Corintios 11, 23 al 26.
Dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Pablo está diciéndonos algo pasado y algo futuro, y luego vamos a ver cómo nos dice algo presente. Entonces, fíjate bien, con el bautismo dijimos que hablaba de algo pasado, porque yo nací de nuevo, y algo futuro es que voy a resucitar. En la mesa del Señor hay 3, pasado, presente y futuro. Ahora, una cosa más, fíjate bien que tanto Lucas como Mateo como Pablo, que los cristianos no se ponen muy de acuerdo cuando dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, dicen, ¿qué significa que lo recibí del Señor? Algunos concluyen, y es válido, que esto no se lo enseñaron los cristianos, sino que el propio Jesús se lo reveló. Otros dicen, no, recibirlo del Señor no significa que fue Jesús en persona, sino que de parte de Dios lo que recibió y se le tuvo que haber dado esa explicación. Cualquiera de las dos es válida, ¿verdad? Es posible. Escoja la que más te guste. El punto es que es un mandato de Jesús. Ahora, una cosa más, un detalle importante aquí. Si tú consideras el contexto cultural, aquí sucede algo muy similar a un matrimonio, de donde viene la idea de la novia de Cristo. La iglesia es llamada la novia de Cristo, ¿verdad? Y la Biblia en Apocalipsis habla de la cena de las bodas del Cordero. Jesús y la iglesia están representadas en una analogía. El novio y la novia, que un día se van a casar, están desposados. ¿Qué significa estar desposado? En nuestro idioma actual es comprometidos. Están comprometidos para casarse. Ahora, ¿de dónde viene esta analogía de lo que sucedió en la última cena? Resulta que en aquellos tiempos, cuando la parte interesada en casarse, el hombre, porque la mujer no iba y se le declaraba un hombre, eso no pasaba, ¿verdad? Es el hombre quien, para poder pedir la mano de la muchacha, tenía que hablar con el papá, a veces con el hermano mayor también, o si no había papá, con el hermano mayor que estuviera vivo. Y tenía que hacer una serie de cosas para darle confianza al papá de la novia. Y cómo quisiera que se implementara de eso otra vez, ahora que yo tengo hijas. Dice, oye, qué buena idea, no hay que dejar que ellos escojan, que primero me convenzan a mí. Y luego yo decido, yo sé que a ellas no les va a gustar. Y a mí tampoco, yo digo, yo escogí, ¿verdad? A mí no me lo aplicaron. Pero qué bueno sería ahora volver a los tiempos bíblicos. El hombre en cuestión tenía que darle a papá una dote. Y no significa, por eso Hernán quiere, ¿verdad?, que le den dinero. No. La dote no era el equivalente a una compra-venta. No ibas a comprar a la muchacha dando un dote. Era una prueba de tu poder adquisitivo al futuro suegro. ¿Me explico? Quien tenga hijas me va a entender. Uno se parte la espalda por proveerle a sus hijas, ¿verdad? Para que venga un cualquierilla y la tenga batallando, sufriendo y padeciendo y pasando necesidad de las cuales yo me esforcé para que no pasara. Decimos, oye, no, pues se trata de que mínimo estemos igual, no que te vayas para atrás, ¿verdad? Ahora, yo sé que la Biblia dice que hay días buenos y hay días malos, pero pues como quiera se siente feo. Entonces, los papás tenemos un ojo particular para detectar a buitres incircuncisos, no sé si me explico. ¿Por qué se ríen? Es verdad. La experiencia que acumulamos con los años te hace ver cosas que los jóvenes no ven. ¿Me explico? Y hay muchos síntomas y señales que te dicen, este hombre, este muchachito, no sabe ser hombre. Por eso antes la opinión de los padres tenía mucho valor, por un sentido práctico, porque los papás ven cosas que las muchachas no ven, ni siquiera las mamás. Pero bueno, son otros tiempos, ¿verdad? El punto es que una vez que se le entregaba la dote y el papá decía, ok, ya veo que sí tienes con qué, ¿verdad? Sí puedes darle a mi hija una vida bien. Si no tenía mucho, mínimo ya era honesto, decían, pues no tiene, pero se ve que tiene el potencial, ¿verdad?, de perdido.
Se ve que tiene el potencial. Bueno, si ya se llegaba al acuerdo donde el papá o el hermano mayor dicen está bien, nosotros no vemos ningún inconveniente, tenemos la referencia bíblica de que una vez que ellos lleguen al acuerdo, y lo tenemos en el caso de Raquel, le dice, ¿te quieres casar con este individuo o no? Y si ella decía que sí, entonces quedaba sellado el trato y bebían una copa estableciendo un pacto. El primero en beber la copa era el hombre y le pasaba la copa a su novia, porque ya era formalmente su novia. El concepto del noviazgo en la Biblia solo existe cuando están comprometidos. Estar desposados, como se nos describe de María y José que estaban desposados, en nuestro tiempo es el equivalente a estar comprometidos. Antes de estar desposados no hay relación más que amistad. De manera que en la Biblia el único concepto de noviazgo es porque ya planean casarse. ¿Me explico? Estar comprometido ahora era ser novio antes. Y antes del compromiso no hay noviazgo ni nada de ese tipo. Entonces, el novio bebe de la copa, se la da a la novia y si la novia bebe, queda sellado el trato. ¿Qué es lo que sucedió entre Jesús y sus discípulos que representan la iglesia? Jesús les da la copa y dice, beban, este es el pacto en mi sangre. Y se hace un compromiso idéntico a la de una boda. Por eso, cuando Jesús regrese, dice, ok, en el reino de mi Padre esto se va a cumplir, la cena de bodas del Cordero, porque cuando se establecía el trato de compromiso nupcial, no creas que decían, pues bueno, aquí nos quedamos y vamos a programar la boda. No, el hombre tenía que irse a la casa de su padre y construir su casa. Dice, ¿cómo que se van a vivir con los papás? No, no es eso. Porque yo he escuchado unos bárbaros que dicen que es bíblico que se vayan a vivir en la casa de sus papás. No, va a construir su casa en las tierras de su padre. ¿Por qué? Porque las tierras se repartían por herencia. Tú no podías dar la tierra de tu familia a alguien que no fuera de tu familia. Y en las leyes de Moisés, si te empobrecías y tenías que venderla, después, en el año del jubileo, el año 50, la tierra regresaba a la familia que le corresponde. Porque Dios había dicho que la tierra se la daba a cada tribu y que no debían de perderla. Entonces, el hombre, ya comprometido, el novio, tenía que ir a la casa de su padre, porque el padre es el que posee la tierra, y el padre le asigna un lote de tierra para él. Porque ahora esa tierra que recibió por herencia le da la parte que le corresponde al novio para que construya su casa. Es decir, que no se va a vivir en la casa de su papá, va a que le asignen su terreno para construir la casa donde se va a llevar a vivir a su novia, que se convertirá en su esposa. Y cuando estuviera lista la casa, regresaba. Y la costumbre es que se hacía a la medianoche, donde todos estaban dormidos. Y había un compromiso por parte de la novia. Pues sí, qué fácil. Ya sí me quiero casar. Ok. El hombre va a construir la casa. ¿El novio qué hace mientras? Ella tenía un compromiso de fidelidad. Ella tenía que estar lista para el instante en el que el novio regresara. Y nadie sabe ni el día ni la hora de cuándo regresara. ¿Por qué? Porque es una prueba de fidelidad para la mujer. Porque si el hombre ya había construido la casa y ya había comprobado que él, como dice la Escritura, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El construir su casa era una demostración de independencia y autosuficiencia. Ahora, él ya dio la muestra, ya está en la casa. ¿Qué se le pide a ella? Fidelidad. Porque como ella no sabe cuánto tiempo tomará en construirla, cada que el novio llegue, porque vivir en un pueblo donde hay muchas muchachas igual de alborotadas, todas se quieren casar, hay algunas ya comprometidas, y cuando tú ves en aquellos tiempos ciudades amuralladas donde hay una sola entrada y una sola salida, llegaban varios novios, y no existían teléfono, ni radio, ni televisión. ¿Cómo le avisaban a las muchachas que va a entrar al menos un novio? Por un toque de trompeta. Hay un toque de trompeta particular, y todas las muchachas que estaban esperando a su novio, al escuchar la trompeta, tenían que levantarse, vestirse, arreglarse y estar listas en la entrada, porque cuando el novio llegara, ella tenía que estar ya lista. No de espérame 5 minutos que se convierten en 40. Porque si ella no estaba lista en ese momento, se cancelaba la boda porque ya no era digna.
no pudo mostrar fidelidad, por lo tanto no deben continuar en el matrimonio. Entonces imagínate el escándalo, se oye la trompeta, cuántas muchachas había desposadas en ese momento y todas rápido, párate y peínate y no sé, lávate la cara, lo que decía, en aquellos entonces se ponían aretes en la nariz, en muchas partes, y tenían que estar listas, y a lo mejor no era el novio de ella. Y si no era el novio de ella, tenía que quitarse toda esa ropa, si quería ir al banquete, tenía que estar lista porque salían peregrinando todos hacia la casa del novio. Pero los que entraban a la casa del novio eran solamente el novio y la novia porque empezaba su luna de miel. Antes de la fiesta. Y el padre era el anfitrión y organizaba un banquete. Eso lo pagaba el papá, no el novio. El novio estaba concentrado en su casa y lo que eso representa. El papá pagaba el banquete, eso ya no me gusta que se aplique en ese tiempo. Hay que escoger qué partes sí y qué partes no. Ok, se hace el banquete y todos saben que ellos entraron a su luna de miel y no salen hasta el séptimo día. Y en el séptimo día es cuando los familiares del novio y los invitados del papá conocen a la novia. Ahora lee Apocalipsis y te va a hacer mucho sentido. El punto es que la última cena indica el inicio del pacto matrimonial entre Jesús y su iglesia, ¿verdad? Por eso Pablo hace esa referencia, que así como Cristo ama y se entrega por su iglesia, así el esposo debe amar y entregarse por su esposa. Entonces, la última cena es ese elemento a futuro. Fíjate bien, a futuro comeremos de esa misma cena, pero en la cena de bodas del Cordero, y nosotros seremos la novia. ¿Se entiende? Ok, así que tenemos este mandato claro en el sentido pasado y en el sentido futuro. Ahora, Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17, dice, esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Ese pan que partimos, ¿no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Hay un solo pan del cual todos participamos, por eso aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Y aquí Pablo nos está hablando del sentido presente. Presente aún para nosotros el presente. Y de la iglesia, después de la muerte de Jesús, siempre es algo presente hasta que se cumpla la cena de bodas del Cordero y la resurrección. Comunión, del griego koinonia, comunión, sociedad, compañerismo, participación. Está diciendo que como todos bebimos de la misma copa, ¿verdad?, que es la sangre de Cristo, el pacto en su sangre, que lo vamos a estudiar con mucho más detalle cuando veamos el Ordo Salutis después de acabar con los medios de gracia. Bueno, ahí vamos a hablar de la unión con Cristo, que ahorita tomaría mucho tiempo darte la evidencia bíblica de eso, así que solamente lo voy a dejar establecido y en las próximas semanas profundizaremos en ese tema. Pero la Biblia dice que somos uno en Cristo, ¿correcto? Pablo dice aquí que si todos tomamos de la misma copa, es decir, todos estamos en el mismo pacto de sangre, y todos comimos del mismo pan que representa el cuerpo de Cristo, eso implica que todos comimos el cuerpo de Cristo, Cristo está en todos nosotros, entonces estamos conectados unos con otros. ¿Se entiende? Porque si estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, todos nosotros somos uno en Cristo. De ahí viene el concepto de ser familia en Cristo. ¿Se entiende? Tenemos un mismo Padre, formamos un solo cuerpo. Ahora veamos cómo Jesús habló de esto y nadie le entendió porque no se había revelado lo que ahora sabemos, ¿verdad? Dice Juan 6, 51 y 58. Palabras de Jesús, dice, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. ¿De qué está hablando? ¿Les está diciendo que practiquen canibalismo y que se lo coman? No, está hablando de lo que sucedió en la última cena. Dijo, este es mi cuerpo, cómanlo. Esta es mi sangre, bébenla. Está hablando del símbolo porque Jesús viene a dar su cuerpo y por medio de su sangre entramos en un pacto con Él.
el pacto que nos mantiene en la esperanza de que Él regresará y este cuerpo de muerte pasará y tendremos un cuerpo nuevo. ¿Me explico? Dice el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Ese es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Jesús no está diciéndolo en forma literal, está hablando del pacto que tenemos por su sangre y de los beneficios que tenemos por haber entregado su cuerpo por nosotros, su sacrificio. En ese momento, la mayoría de sus discípulos lo dejaron, todos, y nada más quedaron los 12. Y Jesús les dijo, ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro dice, ¿a quién iremos? Y solo tú tienes palabras de vida eterna. Tampoco lo entendieron, pero dijeron, pero nosotros sabemos quién eres tú. Y no lo podían entender porque no se había revelado. Pero en la última cena esto tiene sentido y es la conclusión a la que nos lleva Pablo. Porque Pablo nos está diciendo, haciendo referencia a lo que Jesús dijo, si ustedes comen de mi carne, entonces ustedes están en mí, yo en ustedes. Somos uno en un sentido. Entonces, cuando participamos de la mesa del Señor, tenemos que dejar en claro, es un símbolo. No estamos comiendo el cuerpo de Cristo en ninguna forma, no estamos bebiendo la sangre de Cristo en ninguna forma, así como los apóstoles tampoco comieron el cuerpo, ¿verdad? Porque Jesús estaba físicamente ahí, y tampoco bebió en la sangre, sino que es un símbolo, algo que representa algo. Por lo tanto, no hay salvación participando en la mesa del Señor. No hay perdón de pecados porque participas en la mesa del Señor. Recuerda que los medios ordinarios de gracia no tienen poder en sí mismos. No hacen nada por sí mismos, pero Dios puede usarlo. Ahora, ¿Dios usa el pan que comemos? No. Nuestros hermanos presbiterianos afirman que de alguna manera sí. Nosotros estamos de acuerdo con los bautistas particulares. No, porque es un símbolo de lo que pasó, ¿verdad? Es un símbolo que habla de lo que sucederá en el futuro, pero sí tiene implicaciones para lo que somos hoy. Vamos a 1 Corintios 11, 17 al 22. Fíjate cómo empieza a explicar Pablo. Dice, al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre, mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Claro que no. Pablo no hace una pregunta esperando una respuesta, está preguntando algo obvio. Pero fíjate lo que nos describe. ¿Qué hacían cuando comían la mesa del Señor o la cena del Señor? Dice, algunos comen mucho y otros se quedan con hambre. Algunos beben mucho hasta emborracharse y otros no tienen ni qué beber. ¿De qué está hablando? ¿Qué se hacía cuando se reunían a celebrar la cena del Señor o la mesa del Señor? Pero primero, cuando dice, Pablo empieza diciendo, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Oigo decir, o sea que había chismes. ¿Sí? Andaba la gente chismosa. Y Pablo dijo, ya me pasaron el chisme, ya me pasaron el chisme. ¿Sí? ¿Eran chismes? Ahora, de ahí surge una conclusión. Dice, bueno, si la gente era chismosa y Pablo usa los chismes para bien, entonces es bueno ser chismoso. Claro que no. Y esto que Pablo oye decir no es chisme, por eso hay que aclararlo. Hay una diferencia enorme entre chisme e informe. Dicen algunos, es lo mismo. No es lo mismo. Por supuesto que no. Un chisme tiene como motivación curiosidad, morbo, entretenimiento o daño reputacional, ¿verdad? No busca restauración de la persona y se le comparte a alguien que no tiene nada que ver con resolver el problema, ¿verdad? En cambio, un informe, la motivación es la corrección.
justicia, protección. Busca que el problema se arregle y se le comunica a quien tiene autoridad para resolverlo. Esa es la diferencia entre chisme e informe. ¿Hay hermanos chismosos? Sí, y la Biblia es clara. Pero no puedes acusar de chismoso a alguien que informa de la situación a quien tiene autoridad para hacer algo. ¿Se entiende? Entonces, fíjate bien, si alguien viene y me dice, Hernán, en tu calidad de pastor, vengo a informarte que sucedió este conflicto entre hermanos. ¿Eso es chisme o informe? Eso es un informe, no es un chisme. Pero si esa misma persona llega contigo y digo, ¿ya supiste lo que hicieron estos dos? ¿Y cómo se agarraron de las greñas? No, sí. Pero tan serio que se ve, pero tú no sabes. Ahí te va y le empieza a contar, ¿eso es informe o chisme? Eso es claramente un chisme. Así que no hay ningún problema en informar lo que pasa, pero sí es pecado andar chismeando. ¿Se entiende? Entonces, Pablo dice, y hasta cierto punto lo creo. Bueno, Pablo es el mismo que escribió la carta a los Romanos, ¿verdad? Que dice que siempre que quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Y el mal que no quiero hacer, termino haciéndolo. El bien que quiero hacer, termino no haciéndolo. Soy un miserable. Entonces, aun cuando viene el informe, dice Pablo, pero 50% de credibilidad, porque hay un proverbio que dice que el primero en hablar parece inocente hasta que llega el otro y lo desmiente. Entonces, no hay ningún problema de dar un informe, pero en nuestra naturaleza humana podemos dar un informe equivocadamente o con otras intenciones, o exagerándole, o no aclarando que esa es mi perspectiva y no realmente lo que pasó. Entonces, Pablo nos da un ejemplo de que aún los informes deben de ser considerados para discernir qué tanto es verdad o no debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Pero no hay ningún problema en informar, el problema es chismear. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué hacían en esa comida? Cada uno se adelanta a comer su propia cena, dice Pablo. Unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Quieren avergonzar a los que no tienen nada? Bueno, sabemos históricamente, y varias referencias bíblicas que aquí les voy a mencionar, sabemos que la iglesia para celebrar la mesa del Señor lo hacía en dos partes. Uno, la mesa del Señor o la cena del Señor, y dos, lo que se le llamaba el ágape. El ágape era esta costumbre de traer comida de tu casa y llevarla para compartir con los hermanos. Ahora, esa comida que llevaban no la usaban como el pan y la copa. ¿Me explico? Primero tomaban el pan y la copa y luego se compartían la comida que todos llevaban, que es ahí donde se ve el problema. Ahora, esto es necesario aclararlo porque cuando nosotros empezamos a implementar esta forma de celebrar la mesa del Señor, hubo personas que se fueron, ya no quisieron estar con nosotros en la iglesia porque dijeron que estábamos profanando la mesa del Señor. Y luego eso creó chismes, y había cristianos de otras iglesias que nos acusaban de celebrar la mesa del Señor con una coca y un tamal. Y cuando decían, tomen esta coca que es mi sangre, y tomen este tamal que es mi cuerpo, cosa que es totalmente falsa. Sí, había tamales y coca, sí, pero en el ágape, no en la mesa del Señor. ¿Me explico? Se tomaba el pan y la copa, y los cristianos históricamente han tenido dificultades en llevar eso a la práctica. Porque imagínate, en la iglesia de Jerusalén, 8,000 personas reunidas, ¿de qué tamaño tendría que ser el pan para partirlo y repartirlo entre todos? Ahora, ¿qué tan cochino llegó el pan al último? Porque si te tenían que pasar con las manos sucias, habría mucha gente enferma. Ahora, ¿de qué tamaño tendría que ser la copa? ¿Y qué tantas toneladas tenía que tener para que todos le dieran un trago y le alcanzara a los 8,000? No se puede, ¿verdad? Tuvieron que pensar en formas de implementarlo. Obviamente nos dicen algunos versículos que partían el pan en sus casas. Ya se reunían varios en una casa y lo hacían porque juntar a los 8,000 era imposible. Pero eso significa que siempre tiene que ser en las casas. No, narrativa no es normativa. El punto es que se obedezca. Entonces, en error plantado, cuando celebramos la mesa del Señor, cada quien trae algo para compartir. Pero no agarramos el tamal y la copa para recordar el pan y la copa del Señor. Hay un pan específico que no es traído de Jerusalén ni nada de eso.
un pan simbólico y una bebida simbólica que nosotros, en nuestro caso, no contiene alcohol. Sé que hay otras iglesias donde sí, no hay ningún problema. El punto es que tomes el pan y la copa y después viene la convivencia, el ágape, donde todos comparten su comida y es donde estaban teniendo el problema. Y es donde Pablo quiere enfocar la atención porque celebrar la mesa del Señor tiene implicaciones actuales. Primero la evidencia de que así se hacía. Primero Judas, versículo 12, o Judas 1:12, dice: estos individuos son un peligro oculto, sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Y fiestas de amor fraternal viene de agapais, que es agape, el nombre que se le daba a la convivencia cuando celebraban la mesa del Señor. Dice: buscan solo su propio provecho, son nubes sin agua, llevadas por el viento, son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo, están doblemente muertos, arrancados de raíz. Está hablando de personas que supuestamente son cristianos, que quedan en evidencia en estas convivencias de la mesa del Señor. ¿Cuál evidencia? Como dice Pablo, se emborrachan y menosprecian a otros. Segunda de Pedro 2:13. Y recibirán el justo pago por sus injusticias. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Y aquí hay una referencia a esas comidas especiales que organizaban los cristianos cuando celebraban la mesa del Señor. Entonces, ¿cuál es el problema principal? Dice Pablo: o es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada. Entonces, si cada quien tiene que traer comida de su casa o puedes comprarla para traer a compartir, ¿qué pasa con el que no tenía dinero para hacer eso? Pues no llevaba nada. Y lo que hacían los corintios es que los que llevaban no la compartían con todos, sino con sus amigos. Y ellos comían bien a gusto y bebían bastante, mientras que los que no tenían los medios, pues nada más se quedaban ahí viendo porque nadie les compartía para comer. ¿Se entiende el problema? Ahora dice Pablo: ¿cómo puede ser posible que hagan eso? Que estén tomando el pan y la copa. Están diciendo que todos somos el cuerpo de Cristo porque comemos del pan, ¿verdad? Y todos estamos en el mismo pacto porque bebimos la sangre. Es decir, que todos estamos conectados y unidos a Cristo. Entonces, ¿por qué hacen distinción entre ustedes? Dice: ¿acaso menosprecian? La palabra griega es ver hacia abajo en forma despectiva. En el caso de los corintios, ven hacia abajo algunos porque no tienen dinero. Nosotros sí tenemos, por eso yo traje esto, comimos bien rico, una rachera, un cabrito, algo que te imaginas que es caro, y tomamos bien a gusto, y ustedes pobres no tienen nada para compartir, así que se quedan sin comer. Y se hace una distinción, hay unos que ven hacia abajo a otros. ¿Se entiende? Ahora, en nuestros tiempos no nada más se aplica lo de los corintios, porque también se discrimina por lo intelectual o por tu apariencia física. Y lo que Pablo está diciendo es que eso es un problema. Quien esté diciendo que es cristiano y participa de la mesa del Señor y al mismo tiempo se comporta así, no califica como cristiano, no entiende lo que está haciendo. Ahora leemos 1 Corintios 11, 27 al 30, pero traducción en lenguaje actual, porque pone unas palabras muy fáciles de entender. Dice: por eso, si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, peca en contra del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, antes de comer del pan y beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal, porque Dios va a castigar al que come del pan y bebe de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Por eso algunos de ustedes están débiles o enfermos y otros ya han muerto. Y aquí Pablo nos deja ver que es un asunto muy serio. No es vamos a comer juntos y listo, no. Dios está poniendo en evidencia a las personas que están participando con su comportamiento. Porque es irónico que alguien diga: todos estamos en Cristo, por lo tanto todos somos iguales, pero algunos dicen: pero hay unos mejores y otros peores, por el criterio que tú quieras poner. Dice: quien llega a este tipo de reuniones con esa mentalidad no entiende por qué nos llamamos hermanos. ¿Me explico? En aquellos tiempos, entre todos los hijos de una pareja, solamente hay un hijo que tenía más importancia y los demás eran iguales. ¿Quién era el que tenía más importancia? El primogénito.
Por eso cuando se repartían las tierras, al primogénito le tocaba doble porción. ¿Se entiende? Si yo tengo 3 hijos y tengo un enorme terreno y los quiero repartir, en tiempos bíblicos tenía que dividir la tierra en 4. ¿Por qué en 4 si tienes 3 hijos? Porque a uno le toca doble. Entonces, si hay 3 hermanos y uno es el mayor y divides la tierra en 4, 2/4 partes es para el mayor y 1/4 para cada otro hermano. Pero Jesús dijo que todos somos hermanos, pero Él es el mayor. Así que ya no puede haber ninguna distinción entre los demás hijos de Dios que somos nosotros. Nadie tiene beneficios por ser de un ministerio en particular, ni los pierde por ser de otro ministerio en particular, o por tener cierta capacidad económica, o cierto grado de estudios, o el carro en el que se mueve, la zona donde vive, de qué color es, cómo se ve físicamente. No tiene ningún sentido porque todos somos iguales a los hijos de Dios, porque por todos pagó el mismo precio, la sangre de Cristo. A mí no me consiguió un descuento. Es el mismo precio, por lo tanto, somos todos iguales. Y aquel que se atreve a ver hacia abajo o hacia arriba, no está entendiendo de qué se trata. Porque así como también podemos ver gente que ve hacia abajo a los demás, también hay gente que ve hacia arriba a otros. Y dice, no, es que Él es siervo del Señor. En la Biblia dice que todos somos siervos del Señor si somos hijos de Él. Es que es ungido del Señor, a todos nos compró con la misma unción. Es que Él es apóstol, es que Él es profeta. Ay, la ignorancia ante los cristianos crea muchos problemas. Todos somos iguales, sin importar la función que desempeñas. Y eso es donde Pablo empieza a hablar. No estás participando dignamente si piensas que hay diferencias entre cristianos. Somos todos iguales. Pablo dice, sin duda tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quienes cuentan con la aprobación de Dios. Es decir, que uno de los beneficios fundamentales que recibe una congregación cuando celebra la mesa del Señor es que quede en evidencia quién es un hijo de Dios y entiende lo que hace, quién es un hijo de Dios negligente porque no lo entiende y quién no es hijo de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Por el trato a quienes llama hermanos. ¿Se entiende? Cada que se celebra de la mesa del Señor hay un filtro, es una prueba que muestra quién es quién. Quienes cuentan con la aprobación de Dios y quienes no. Y entre los que no hay 2 razones. O has sido negligente y necesitas ser disciplinado, o no eres hijo. ¿Se entiende? Dios va a castigar, dice Pablo, al que coma del pan y bebe de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Ahora, ese castigo tiene 2 posibles sentidos. El castigo con aquellos que no son de Dios o el castigo que solo es para los hijos como disciplina. Y ahí se pondrá en evidencia, ¿verdad? Sabemos que la disciplina es para los hijos. En el caso de los corintios, Dios permitió, dice Pablo, que algunos se enfermaran, incluso algunos murieran como disciplina. 1 Corintios 11, 31-34, traducción lenguaje actual, dice, el Señor Jesucristo se fija en nuestra conducta, Él nos corrige para que aprendamos y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo que no cree en Él. Si pensamos bien en lo que hacemos, no seremos castigados. Por eso, hermanos míos, cuando se junten para comer, esperen a que todos estén reunidos. Si alguno tiene hambre, es mejor que coma en su casa. Así Dios no tendrá que castigarlos por su comportamiento en las reuniones. En cuanto a las otras preguntas que me hicieron, ya les daré instrucciones cuando vaya a visitarlos. Y ya no tenemos esas otras preguntas, pero en esta sí. Entonces, participar indignamente implica que no entiendes que todos somos iguales, que no puedes ver ni hacia arriba ni hacia abajo entre cristianos. ¿Se entiende? Ahora, en Árbol Plantado ya tenemos experiencia con eso. Haciendo cuentas y recapitulando y reflexionando, nos dimos cuenta como personas que fueron excomunicadas ya daban problemas en la mesa del Señor. Pero no teníamos la madurez para entenderlo todavía. Recuerdo una de las personas que fueron excomunicadas, ya habíamos tenido conflictos porque se quejaban por la marca y la calidad de la mayonesa que algunas personas habían traído. Cometimos nuestros errores por ignorancia, ¿verdad? Dijimos al principio que no éramos tantos, decíamos, bueno,
cada quien traiga su comida, había una mesa y ahí estaba toda la comida y cada quien sírvase lo que quiera. Y pues imagínate, vas a la mesa y tienes, no sé, arrachera, menudo, pollo asado, siempre ha habido KFC, pizza y luego unos sandwichitos de mayonesa y jamón. ¡Ay, qué lindo! Pero nadie los agarraba. Frijoles, había unos frijoles ahí y nadie agarraba frijoles. Entonces, ¿qué pasaba? A final del día, cada quien tome su vasija y váyase, y había personas que su vasija estaba intacta. Nadie se comió lo que trajeron. Dime si eso no es menosprecio. Sí es menosprecio. Entonces, cuando lees los Corintios dices, esa gente, no, nos pasa a todos. Porque tú no lo hiciste, a lo mejor fue sin maldad, frijoles, hombre, esos hay en la casa. Déjame agarro de lo que no hay en la casa y menosprecias al que trajo frijoles. Dice, bueno, si a lo mejor a él le gustan mucho los frijoles, pues que se los coma. Tú no sabes si es eso. ¿Qué tal si no había para más? Y tú haces distinción entre los hermanos que trajeron para comer. Ahora, había algunos que decían, es que no tenemos, por eso no vamos a ir. Es que es un mandato que participes. Y si no tienes, ven y aprovecha y vas a comer, pero excelente, porque vas a encontrar de todo. Haz de cuenta que te invitamos a un buffet gratis, porque no hacemos distinción por tu capacidad económica. Entonces, ¿qué hicimos? Ya no pudo ir a servirse la gente. Ahora se reparte la comida. ¿Y tú no sabes lo que te va a tocar? Solamente Dios lo sabe en su soberanía, para que no escojas que sí y que no, y nadie se vaya con su charola como la trajo. ¿Pero qué creen que pasó a pasar? Pues no nada más, iba a decir yo, el mexicano es ingenioso, no, el ser humano, bíblicamente, la naturaleza pecaminosa encuentra la forma de pecar. Bueno, ahora se reparte, y estaban, oye, pues pasaba cada quien con su plato, ¿verdad?, para que le repartieran, y había algo que se acababa bien rápido, pues se acabó, pues no me tocó, bueno. Y luego se sentaban todas en las mesas, y el que estaba repartiendo sacaba su guardadito. Mira, para la mesa. Es exactamente lo mismo, el mismo problema. Tuvimos que cambiar la estrategia. Ahora tú no pasas y guardas, se tiene que repartir aleatoriamente en charolas cerradas y las charolas se reparten aleatoriamente en las mesas y no tienes idea de qué te va a tocar. Tú no puedes hacer un guardado porque todo se reparte y las charolas se reparten. Por eso tú puedes abrir y dices, no queda arroz con esto. No, porque no estamos planeando que quede, sino que nada se quede. Y lo he dicho y lo quiero decir públicamente con todo el amor del mundo, que si a ti te toca algo que no te gusta, te lo tragas. ¿Me explico? ¿A qué me refiero? A que no vamos a menospreciar a nadie. Y si tú quieres participar dignamente y te tocaron, no sé, algo que no a toda la gente le gusta, nopales, te tragas los nopales. ¿Pero por qué dices así, Hernán, tan feo? Me preguntaron. Porque cuando te los tragas, no te saben. ¿Verdad? No te saben. Pero no vas a menospreciar al que trajo nopales porque a ti no te gusta. ¿Se entiende? Es que yo tengo mucha hambre, dice Pablo. ¿Tienes hambre? Come en tu casa. Aquí no venimos a saciar el hambre. Venimos a tener conciencia de que si todos participamos del mismo pan y de la misma copa, todos estamos en Cristo. Y no hay mayor ni menor entre nosotros. No hay una mesa VIP para los profetas y para los ungidos. No hay una mesa VIP para el pastor. No. Donde caiga. Es más, cuando vamos a empezar decimos, revuélvanse todos. Revuélvanse. Porque luego el grupito, los jóvenes de la tercera edad, los maduros, los casados, no, revuélvanse, porque se trata de que se conozcan. ¿Me explico? Si somos todos iguales y somos todos del mismo cuerpo de Cristo, somos todos la misma familia, tienes que hacer el esfuerzo por conocerlos a todos. Y esa es la aplicación actual. Ahí es donde se ve quién sí entiende que es hijo de Dios
quién es hijo de Dios pero es muy negligente porque no entiende, y quién dice que es hijo de Dios pero en realidad no es. Porque sale la evidencia en el trato a sus hermanos, ¿verdad? Porque si fuese que cada quien trajo su comida y cada quien junta a sus amigos y se lo comen, pues qué felicidad. Pero si no sabes qué te va a tocar, no sabes con quién te vas a sentar, ¿verdad? Y vienes, ¿cuál es la disposición? Hacer la parte que me corresponde, en reflexionar sobre lo que Jesús hizo en el pasado, entender lo que eso implica en el futuro y las implicaciones que tiene en el presente. Somos todos iguales, somos todos hermanos y debemos conocernos entre todos. Y eso, quien esté fingiendo ser cristiano, difícilmente lo va a tolerar durante mucho tiempo. Va a empezar a quejarse, porque después salieron quejas que ya no eran con la comida. ¡Hey! Aquí falta esto. ¿Qué? Tus hermanos son los meseros. ¡Hey, ven aquí! ¡Tráelo rápido! Dices, no puede ser. Hay que hacer la corrección. Fíjate lo bárbaros que eran los corintios, y Pablo no les dijo directo que no eran cristianos. Les da la corrección, el beneficio de la duda, darle la información. Es lo que Jesús dijo en una parábola. Esta higuera no está dando fruto, arráncala. Dijo, no, espérame, dame un año. Le voy a aflojar su tierrita, le voy a echar su agüita, su abono, y si cuando viene el tiempo de dar fruto no lo da, entonces sí arráncala. Ese es el principio, lo que afuera le llaman el principio de caridad. Te doy el beneficio de la duda, te voy a dar la información, quizás no sabes, quizás no has entendido, pero si ya se te explicó y ya se te informó y sigues fallando, entonces le empezamos a sacar conclusiones, ¿verdad? Por eso es muy difícil implementarla como corresponde. Con respecto a ese tema, lamentablemente algunos cristianos, vamos a leer Mateo 23, 1 al 7, traducción en lenguaje actual, dice, en tiempo después, Jesús les dijo a la gente y a sus discípulos, los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. Por eso escriben frases de la Biblia con papelitos que guardan en cajitas de cuero y se las ponen en la frente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes esas cajitas y los flecos que se ponen en la ropa para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Cuando van a la sinagoga o asisten a las fiestas, les encanta que los traten como si fueran los más importantes. Les gusta que la gente los salude en el mercado con gran respeto y los llame maestros. Ahora, hoy en día la gente no se pone cajitas en la frente como en aquel entonces. Pero sí hay muchos símbolos de personas que lo único que hacen es buscar llamar la atención para que parezcan espirituales y reciban un trato mejor. Y hay quienes no hacen eso, pero buscan a los que así hacen para, como decimos acá en México, hacerles la barba. Para, bíblicamente, es lisonjearlos. Esos son los que me refiero que ven hacia arriba. Se sienten inferiores y quieren buscar a los que son mayores, porque de alguna manera dicen, si me junto con ellos ya soy de los VIP. Es el mismo error de los que ven hacia abajo, el mismo. Todos somos iguales. Ahora, Mateo 23, 8 al 12, traducción en lenguaje actual, dice, pero ustedes, palabras de Jesús, no esperen que la gente les llame maestros, porque ustedes son como hermanos y tienen solamente un maestro. No le digan padre a nadie, porque el único padre que ustedes tienen es Dios, que está en el cielo. Tampoco esperen que la gente los trate como líderes, porque yo, el Mesías, soy su único líder. El más importante de ustedes deberá ser el sirviente de todos, porque los que se creen más importantes que los demás serán tratados como los menos importantes, y los que se comportan como los menos importantes serán tratados como los más importantes. Se trata de humildad, pero la humildad no significa servidumbre, ¿verdad? El hecho de que yo sea humilde no significa que te puedes aprovechar de mí, ¿verdad? El hecho de que yo esté dispuesto a servirte no significa que soy tu sirviente. ¿Te entiendes la diferencia? El cristiano no está llamado a ser un sirviente, está llamado a ser un servidor, que es diferente. Y es el principio para todos. Por eso, en la última cena, Juan nos da este caso particular que no debemos olvidar, porque Jesús pidió que recordáramos la última cena. Juan 13, versículo 2 al 11, dice, llegó la hora de la cena.
El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios, y él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? ¿Ahora no entiendes lo que estoy haciendo? Le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. O sea que Jesús también le lavó los pies a Judas. Y Jesús, siendo el maestro, hizo la tarea que solamente la servidumbre, los esclavos, hacían. Y ni siquiera lo hacía cualquier esclavo. Solo los esclavos del rango más bajo lo hacían, porque era considerado humillante tomar los pies de una persona que anda en huarache siempre, en un lugar semidesértico, donde no hay sanidad, no hay drenaje, los animales hacen donde sea. ¿Qué tantas cosas traía en los pies una persona de aquel entonces? ¿Y qué implicaba tomarle el pie y lavárselo? Y Jesús dijo que si Él, siendo el maestro, lo hacía, así deben de hacer ustedes. Ese es el enfoque. En las cosas de Dios no hay nadie que crezca a un grado que merezca servidumbre. No existe ese concepto. El mayor, dijo Jesús, sirve al menor. Es decir, responsabilidad. Mientras más sabes, más responsable eres de ayudar a los que no saben. Mientras más tienes, más responsable eres de ayudar a los que no tienen. ¿Se entiende? No es de que es que yo soy el que sé más, entonces sírvanme, atiéndanme. Es al revés. Eres el que sabe más, pues enfócate en cómo ayudas a los que saben menos. Ser mayor implica servicio al menor. Entonces, Juan 13, 12 al 17, dice: cuando terminó de lavar los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Cuando celebramos la mesa del Señor, no hay que olvidar que Jesús lavó los pies de los discípulos. Así que cuando aquí tenemos un ministerio que se enfoca en administrar la mesa del Señor y repartir aleatoriamente la comida y todo eso, ellos no son la servidumbre. En ese momento ellos están tomando una función muy clara con respecto al lavado de pies. Y todos los que estamos a la mesa, en ese contexto, no podemos ni debemos ver hacia abajo a los que están sirviendo, porque entonces no entiendes la mesa del Señor, lo que implica el pan y lo que implica la copa. Y tendrás que ser corregido, porque es lo que Jesús dice. 1 Corintios 12, 20 al 27, también traducción lenguaje actual, dice: lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano no te necesito, ni puede la cabeza decir a los pies no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y se le trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Y ahí está la analogía. Fíjate bien, a todos por igual. A todos por igual. No hay mayores, no hay menores. Es que es el pastor, es lo mismo. Es lo mismo. Esa es la iglesia que Dios diseñó. Así debe de funcionar. ¿Cometemos errores? Sí, cometemos errores. Pero hay que ser muy estrictos en un sentido. Por ejemplo,
No hay lugares especiales aquí para ninguna persona en particular. Si adelante está solo es porque nadie se quiere sentar. Y si ven que mi familia y yo nos sentamos a mero adelante, no es porque sean nuestros lugares reservados, sino porque para nosotros es lo más, precisamente para mí es lo más cómodo. Si yo tengo que pasar al frente, cuando se acaba la alabanza y me senté hasta atrás, no va a ser eficiente. Entonces, cualquiera se puede sentar adelante. Hay cajones especiales de estacionamiento, tenemos un estacionamiento reducido y complicado. Y sí, hay 2 cajones especiales, pero ninguno es para el pastor. Es para personas de la tercera edad o con algún problema psicomotor. Hoy hay alguien con la pierna enyesada, ahí está su lugar, para que no batalle. Personas de la tercera edad que no batallan para estacionarse, ahí se pueden estacionar. ¿Estamos haciendo mayor a alguien? No, estamos sirviendo a los que tienen cierta dificultad, ¿verdad? ¿Y dónde se estaciona el pastor? Donde alcance. ¿Se entiende? Ahora, una vez, hace 2 años, hicieron una fiesta de cumpleaños para el pastor y se los agradezco mucho, pero les dije que no lo volvían a hacer. ¿Por qué? Es que Hernán es muy emo. No le gusta estar con la gente. No, porque entiéndame, ¿cómo hacemos para que la gente no piense que yo soy especial? Cuando todos organizan una fiesta para el pastor, hay un mensaje que se comunica. ¿Cuál es ese mensaje? Hay algo que el pastor tiene que los demás no, porque no le hacen fiesta a todos, ¿verdad? Ahora, yo entiendo la parte de decir, oye, pues es como en una familia, le hacemos la fiesta al papá y pues no es igual que hacérsela a un hijo, lo entiendo, y no hay ningún problema con eso, pero ¿cómo se percibe? Podríamos asegurar que si toda la iglesia hace una fiesta al pastor, todos van a entender que el pastor no es mayor que los demás. Esa es la parte que lo hace difícil. Ahora dicen, pues, no lo estás pensando bien, Hernán, imagínate los regalos. Sí, claro que son beneficios los regalos, pero ¿qué es más importante? Hay que tener mucho cuidado, hermanos, de no poner las cosas de cierto modo que haga que otros piensen que hay alguien especial entre nosotros o que hay alguien inferior a nosotros. Tenemos que ser muy cuidadosos en las cosas que hacemos para cuidar esto, que siempre se perciba que todos somos iguales, sin importar la responsabilidad que desempeñes en este lugar. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la gracia que recibimos en la mesa del Señor? Es mucho. Primero, la reflexión, ¿qué es lo que Jesús hizo por mí? Yo merezco la condenación y tú también. Pero por su sacrificio, yo fui perdonado. Pero sigo haciendo lo malo, sí, pero la justicia, la vida impecable que Él vivió, ha sido puesta a mi cuenta. Por lo que Jesús hizo, Él se entregó en el pasado. Eso me ayuda a entender, me ayuda a crecer, me ayuda a saber que aunque peco, tengo esperanza, porque Él decidió salvarme y Él pagó mi deuda. Así que no tengo por qué huir de Dios cuando peco, me acerco a Él, porque Él es fiel y justo para perdonarme. Luego, esta vida es difícil, esta vida es complicada. He estado leyendo artículos que dicen que hoy la juventud está tendiendo hacia lo conservador. Se cansaron del libertinaje, porque el libertinaje le quita sentido a todas las cosas. Y ahora resulta que a nivel global la gente está empezando a buscarse a los términos de Dios, de una familia con monogamia, de los valores. Y dices, ¿qué le está pasando a la gente? ¿Se volvió loca? Se están dando cuenta que no funciona, no tiene sentido la vida si todo es permitido. Y nosotros, en un mundo difícil, que vamos contra corriente, saber que un día Jesús regresa y todo se acaba, y esta dificultad que viviste en esta vida es todo el infierno que tendrás que soportar, ya nunca más. Yo soy un hijo de Dios, que también soy hijo porque tengo padres, soy padre porque tengo hijos, soy esposo, soy empleado, tengo un negocio, soy muchas cosas, pero todo eso es derivado de lo principal, soy hijo de Dios. Y Él va a regresar por mí. Mi chamba es aquí resistir. No sabemos cuántos días nos toca, algunos se van antes, algunos se tardan mucho en irse, pero aquí estamos y hay que perseverar porque fiel es el que nos llamó. Y el otro es que tengo hermanos que no son de mi carne,
todos ustedes. Y Dios me ha dado dones para ustedes, que es lo que dice la carta del apóstol Pedro. Los dones que recibimos son para edificar a la iglesia. Así que tengo responsabilidad. Si Dios me ha permitido entender cosas, más me vale que las enseñe, porque si no voy a ser acreedor de un juicio en mi contra. Si Dios me ha permitido entender cosas, más me vale que los enseñe. Si Dios me ha dado alguna cosa, tengo que encontrar la forma de beneficiar a mis hermanos con las cosas que Dios me ha dado. Y es un recordatorio constante, que no importa cuánto Dios te puede usar, eres igual a los demás. Eres igual a los demás. Hay mucho beneficio. Y cuando nos reunimos, empieza a salir quién es quién. Que la Biblia dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Y cuando te reúnes con las ovejas de Cristo, todo es excelente. Pero la Biblia dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y de vez en cuando empieza a salir la cizaña, empieza a salir la luz, empieza a dar señales. A veces solamente una corrección y te das cuenta, no era cizaña, era un trigo que andaba ahí medio desviadón. Y se corrige, asunto arreglado, pero hay los que no se corrigen, quedan en evidencia. Y gracias a Dios por esas evidencias. Que sí hemos tenido casos muy importantes en Árbol Plantado, donde empiezan a dar síntomas desde la mesa del Señor. ¿Qué pasaría si no obedecemos el mandato? ¿Qué pasaría si nada más tomamos el pan y la copita y se acabó? Te pierdes de todo lo demás que sale a la luz ahí. Así que la iglesia recibe mucho de parte de Dios cuando venimos a celebrar la mesa del Señor. ¿Entiendes por qué es un medio de gracia? ¿Entiendes por qué hay que venir? Todo el beneficio que eso genera, a veces lo perdemos de vista. Pero así es como debe de funcionar la iglesia. Es que Hernán, te metes en muchos problemas. Sí, de eso se trata. La Biblia en ningún momento nos dijo que hiciéramos la vida fácil. Y mientras más sabes, dice la Biblia, más se te demanda. ¿Tiene un precio aprender? Sí, responsabilidad. ¿Y cuál es la recompensa? Responsabilidad. Chécate la parábola de los talentos. A quien más tiene, más se le da. No se trata de simplificarnos la vida, se trata de enfrentarnos a los problemas que tenemos que enfrentar, porque eso nos da madurez, eso nos permite entender, nos ayuda a entender qué es el cuerpo de Cristo. Todavía hay hermanos entre nosotros, seguramente, que piensan que los cristianos no pecan y que siempre son buenas personas y que nunca discuten y que nunca se quejan. Dices, ay, hermanito tan chulo, te falta mucho. Empieza leyendo la carta a los Corintios. Siempre que pongas a varias personas, 2 o más personas reunidas tratando de hacer algo, va a haber problemas, porque no pensamos igual. Y el problema no es que haya problemas, el problema es que no lidiamos con los problemas de forma bíblica, porque si hay información suficiente para saber cómo encontrar acuerdos, cómo estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo, cómo poder hacer las cosas juntos. Es más difícil, sí, pero es necesario. Y es el camino que Dios puso para que crezcas, para que madures, para que entiendas cada vez más la enorme paciencia que Dios tiene con tu vida cuando tú tienes que tenerle paciencia a otros. ¿Se entiende? Entonces, la mesa del Señor es obligatoria para la membresía de Árbol Plantado. No porque el Árbol Plantado lo diga, sino porque es un mandato de Jesús. Y se tiene que hacer. Ahora, ¿qué tan seguido? Jesús no dijo. ¿De qué tiene que estar hecho el pan? Jesús no dijo. ¿Cómo tiene que ser la bebida? No dijo. Entonces ahí hay libertad y cada congregación va a decidir cómo hacerlo. Pero el mandato es claro, hay que hacerlo. Hay quienes lo hacen todos los domingos, hay quienes lo hacen 1 o 2 veces al año. Eso queda a criterio de cada congregación. Lo importante es que lo obedezcan. ¿Se entiende? Hasta aquí nos quedamos hoy, entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Todos tenemos compromiso con todos los que estamos aquí, ¿verdad? En nuestro mundo, donde todo mundo vive en un individualismo, donde nomás importa lo que ellos creen y lo que ellos quieren, ser cristiano es ir contra cultura.
Porque la Biblia dice es que no, tú solo no puedes hacer nada. Jesús lo dijo claramente, Él es la vid, nosotros los pámpanos. Separados de Él, nada podemos hacer. Ahora transpórtalo a la iglesia. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Te separas del cuerpo de Cristo, separarte de Él. ¿Qué puedes hacer? Nada. Los cristianos están llamados a vivir en comunidad. No que estén siempre teniendo comunión todos los días, pero tiene que haber comunión. Y tienes que entender que la vida no se trata nada más de ti como el mundo piensa. No se trata de que tú seas feliz, de que tú te alcances tus sueños, de que tú vivas bien por los dones y talentos que Dios te dio. No, el enfoque es, sí, pon en orden tu vida para que puedas servir a los demás. Es un llamado constante. Hey, no nada más pienses en ti, no nada más pienses en los de tu casa, hay que pensar en toda la familia que Cristo nos ha dado. Y hacemos el esfuerzo aquí por pensar en todos los que estamos aquí, y cuando transmitimos, parte de ese esfuerzo va a los que están en cualquier parte del mundo. No tenemos la intención de que nos reemplacen. No, yo me voy a mi iglesia, pero voy a árbol plantado. No hagas esa locura. Más adelante voy a explicar con mucho detalle por qué. Todo lo que transmitimos está diseñado en aquellos que no tienen iglesia donde congregarse, que no han encontrado un lugar bíblico donde crecer. Decimos, bueno, escúchanos, pero nunca reemplaza al congregarse. Tienen que encontrar un lugar donde congregarse. Y a veces, hay hermanos que te han dicho, yo tengo mi iglesia, pero hay mala doctrina. Y estoy escuchando lo plantado y luego voy y trato de enseñarlo en la iglesia. Y ha habido cambios. Gloria a Dios. Qué bueno, qué alegría. Pero nunca, como también algunos han dicho, mi iglesia es árbol plantado. ¿Y dónde vives? No, pues no sé, en Chile. No somos tu iglesia, no somos tu congregación. Algo en línea jamás va a reemplazar a reunirte con la iglesia y recibir la gracia que viene por los medios ordinarios de la gracia cuando la iglesia se reúne. No existen las congregaciones virtuales. Es contradictorio decir que somos una congregación virtual. No, se requiere la comunión presencial. ¿Se entiende? Entonces vamos a orar. Jesús dijo en su oración sacerdotal que el mundo vea cómo se aman, que eso da testimonio, por la manera en que se aman, da testimonio de que Dios está en ellos. Y esa palabra ahí es ágape, no es emocional. ¿Cómo tratas a tu hermano en la iglesia? Habla y muestra si Dios está con nosotros o no. Así que pidámosle a Dios eso, que podamos funcionar como un cuerpo, para que Él sea glorificado. Y cuando venimos a celebrar la mesa del Señor, entiendas el sentido pasado, lo que implica en el presente y el futuro. Y que Dios haga su voluntad con nosotros. Vamos a orar, Señor, gracias. Porque tú nos has dado los medios. Y cada que nos reunimos a recordar lo que hiciste, te rogamos que tu Espíritu Santo nos pueda entender la magnitud del sacrificio y la vida justa que llevaste a nuestro favor. Que podamos reflexionar sobre tu obra, como tú, mereciendo toda la gloria, y tú eres el único que merece servidumbre, aún así viniste, Señor, a servirnos a nosotros. Tú, quien merece todas las cosas de nosotros, viniste a darlo todo por nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, el gran amor que has manifestado para nosotros y la responsabilidad que eso conlleva. Porque así como tú nos has amado, Señor, nosotros debemos amarte a ti. Y tú dijiste que el que me ama obedece mis mandamientos. Y el apóstol Juan dijo que el que dice y afirma amar a Dios debe amar a su prójimo. Así que ayúdanos, Señor, a entender cuál es la responsabilidad que tenemos con nuestros hermanos en Cristo. Enséñanos a sacrificarnos a nosotros mismos como tú lo hiciste por el bien de nuestros hermanos en Cristo, de la forma correcta y apropiada que dice tu palabra. Ayúdenos, Padre, para que entre nosotros no nos veamos ni hacia arriba ni hacia abajo, que todos podamos entender y adquirir la madurez de saber que todos, como dice tu palabra, todos estamos sujetos a las mismas pasiones. Todos podemos cometer los mismos errores sin importar el don que nos hayas dado. Sabemos que todos estamos expuestos a tentaciones y por eso debemos rogarte por lo mismo. No nos expongas en tentación, Señor, y si nos expones, líbranos del mal. Ayúdanos, Padre, a entender que todos estamos luchando, que todos tenemos problemas, que todos tenemos dificultades, Señor, y que cuando venimos aquí todos estamos haciendo un sacrificio en obediencia para convivir con nuestros hermanos,
para ser bendecidos por los dones que tú les has dado a otros. Porque cuando estamos aquí reunidos, Señor, hay muchos hermanos sirviendo, hay muchos dones operando, muchos talentos siendo aplicados para que podamos recibir bendición de parte de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser un instrumento en tus manos en el sentido de que cada vez que nos reunamos, tú encuentres un medio dispuesto, Señor, para que tú nos derrames de tu gracia, de tu sabiduría, en la convivencia entre hermanos, en las discusiones que pueda haber, en los conflictos. Ayúdanos a resolverlos como corresponde. Sabemos que vendrán conflictos, sabemos, como dice el apóstol Pablo, que habrá divisiones entre nosotros, para que tú manifiestes quienes cuentan con tu aprobación. Queremos todos ser hallados como obreros aprobados, Señor, que hacen buen uso de tu palabra, como lo dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a salir del individualismo que nuestra cultura provee, que nuestra cultura promueve. Ayúdanos a dejar de pensar solamente en nosotros mismos y en los nuestros según la carne, y ayúdanos a pensar por los nuestros según la familia de Dios. Ayúdanos, Padre, a bendecir a tu novia. Ayúdanos, Padre, a edificar a tu novia. Ayúdanos, Padre, a advertir y proteger a tu novia. Ayúdanos, Padre, a ser la iglesia que debemos ser. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Ok, sí hay preguntas. Bien, destinemos 15 minutos como máximo a tratar de responderlas. Si una pregunta no tiene que ver con el tema, la dejamos al final y si hay tiempo trataré de responderla. Empiezo a leer, dice Omar: buenas tardes, pastor. Mi duda va con respecto al ejemplo que dio para explicar entre chisme e informe. Si una persona se acerca con usted para informarle que dos hermanos se pelearon de igual manera, ¿eso no hace que ese hermano esté mal teniendo en cuenta el proceso de Mateo 18? Bueno, hasta ahí hago pausa porque ahí viene la primera interrogación. Sí, mira, fíjate cómo pone el ejemplo el apóstol Pablo. Hay divisiones entre ellos, ¿verdad? Hay que pensar e interpretar en el contexto bíblico. Si le está llegando oídos de Pablo, eso implica que siguió el proceso, ¿verdad? Que alguien, cuando ve el conflicto, en palabras de Jesús, Mateo 18:15, si ves que tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos, ¿verdad? Si te oyes ganado a tu hermano. Si no, trae testigos. Si los oye, asunto resuelto. Si no, dilo a la iglesia, y eso implica informar a los ancianos. Que se lleve a cabo la investigación que corresponde y entonces se muestra a la iglesia. ¿Cómo sabemos eso? Hechos 15, llegan Pablo, Bernabé contra los judaizantes. Antes de hablar con la congregación, se habla con los líderes. Están los apóstoles y están los ancianos. Santiago, medio hermano del Señor, es el que está presidiendo la iglesia en Jerusalén y tiene el informe. Y luego se comunica a la iglesia y se manda la carta que le pareció bien el Espíritu Santo y a la iglesia entera aplicar ciertas medidas. Ahí tienes un proceso claro. Entonces, no se trata de brincarnos y yo voy rápido, te doy el informe, si ni siquiera has seguido el proceso que corresponde. ¿Me explico? Pero también hay criterios donde hay dificultad. Por ejemplo, imagínate, Dios nos libre, pero puede pasar. Alguien relevante en la iglesia, o no nada más aquí en Árbol Plantado, en cualquier otra iglesia, encuentran al pastor en adulterio. ¿Se debería de informar o no? ¿O seguimos el proceso? Acuérdense que hay una cláusula para saltarte el proceso e ir directo a la exposición pública, cuando es una falta muy grave. Tienes en 1 Corintios al inmoral que estaba con la mujer de su padre. Y Pablo los reprende públicamente. Tienes a Pedro siendo hipócrita, que no quería comer con los gentiles porque había judíos presentes, y Pablo ahí lo exhibe públicamente. ¿Se entiende? Entonces, claro que hay que aplicar un criterio. Oye, si me dices, es que, ¿sabías que mi hermano, no se voy a poner mi hermano Pablo pasó y no me saludó? El falto de gracia, o sea, el desgraciado. ¿Te estoy dando el informe? No. Jesús dijo, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele. Y lo primero que hay que evaluar es si realmente pecó. Quizás Pablo está miope, quizás andaba distraído. No saludarte no es un pecado. ¿Me explico? Es que tú no sabes las malas intenciones que tenía y la cara que puso cuando no me saludó. Es tu imaginación, mi hermano. No es mi imaginación, entonces tráeme evidencia. Evidencia.
¿Cuál es la evidencia que me vas a traer de la cara que puso? Tienes que hablar con él. Tienes que ir a decirle, oye, ¿por qué me ves así? ¿Así cómo? Pues así con la cara que tenías. Pues no tengo otra. ¿A qué te refieres? Es que me ves muy feo. Explícame. Es que has de estar enojado conmigo. Y ustedes tienen que ponerse de acuerdo. ¿Se entiende? No puedes ir a dar un informe brincándote la responsabilidad que a ti te toca. Pero si ya ves que no se están poniendo de acuerdo, que hubo un altercado y a ninguno de los dos le importó seguir con el proceso como corresponde, y están informados, entonces vas y avisas, aquí hay un conflicto que no se quiere arreglar, y la gente lo vio, y se tiene que hacer la corrección apropiada. Ese es el criterio de un informe. Estás haciendo ver que ante los procesos que deben de seguirse para resolver ese conflicto no se siguieron, y por eso debe ser informado para que se tomen medidas en el asunto y se corrija. ¿Se entiende? Ok. Y luego sigo leyendo ahí mismo. Dice, entiendo que el informe es informe por el hecho de que se busca dar por enterado del suceso a alguien que tiene autoridad con la finalidad de que el suceso tenga solución, pero como el informe va en sincronía con Mateo 18 y el rol que tiene usted como pastor en esas situaciones. Ok, bueno, espero que con la respuesta que di quede claro. Siguiente, dice, si hay tiempo para esta pregunta. La semana pasada tocaste el tema del bautismo. ¿Es bíblico realizar un bautismo por aspersión? Así lo hacen los presbiterianos dentro de la misma iglesia. No veo un caso que haya sido por aspersión en la Biblia. Ok, al final, si queda tiempo. Dice, buenas tardes, pastor. ¿Puede llamarse verdaderamente medio de gracia algo que, según algunos, no confiere gracia, sino que la simboliza? Mira, qué bueno que haces esa pregunta para poder aclararlo. Yo creo que estás haciendo distinción entre la postura presbiteriana y la postura bautista particular o bautista, le llaman reformado, bautista reformado. Es donde no se ponen de acuerdo presbiterianos y bautistas particulares, que es lo mismo que bautista reformado. Hay quienes hablan de que nuestros amigos presbiterianos, y no quiero hacer un hombre de paja o comunicar mal lo que ellos creen, pero ellos afirman que el medio como tal transmite una gracia, y los bautistas no. La gracia que se puede recibir se obtiene en base a la reflexión, ¿verdad?, de lo que Jesús hizo, en base a una afirmación de la esperanza de lo que viene y en base a entender cómo debemos de vivir la vida cristiana. Y en esos dos casos yo estoy de acuerdo con los bautistas particulares, de que no significa que porque comiste el pan recibiste una gracia particular por haberla comido. ¿Me explico? O por habernos reunido ya recibiste gracia. No, sino por medio de la reflexión, lo que viene como consecuencia de lo que estamos haciendo. Ambas posturas afirman que es el Espíritu Santo el que usa el medio, pero no estamos de acuerdo en cómo es usado el medio. Entonces, no se trata de la administración del pan y la copa, lo que te trae gracia de una forma intrínseca por el medio, sino el beneficio que comunica el símbolo al hacernos reflexionar sobre lo que Jesús hizo. Y en eso creo que podemos estar de acuerdo. Sí se recibe gracia, aunque no estamos de acuerdo del medio particular. La postura que hemos sostenido en Árbol Plantado siempre que celebramos la mesa del Señor es que por medio del símbolo que nos lleva a la reflexión pasada y la reflexión de lo que viene en el futuro y de la aplicación que conlleva en la vida cristiana, al aplicar eso como consecuencia nos trae gracia. Por eso la pregunta dice si se puede llamar verdaderamente medio de gracia algo que según algunos no confiere gracia sino que solo la simboliza. No estamos diciendo que ese es el medio en la administración del pan y la copa, sino la consecuencia de hacer las cosas como corresponden, lo que nos trae gracia. Por eso entiendo y quise aclarar al principio que nuestros hermanos bautistas no le llaman sacramento sino ordenanza, y no lo consideran como tal un medio de gracia, sino como un derivado de la predicación, y también es válido. Pero estamos de acuerdo en que la mesa del Señor hay beneficio por medio de lo que el Espíritu Santo hace para la iglesia. Yo creo que ahí podemos situarnos en ese punto sin tener conflicto en las posturas. Siguiente, dice, ¿podría explicar más cuando dijo que traían enfermedad y hasta muerte si tomaban indignamente la cena? ¿Sí? Sabemos que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y la Biblia dice que Jesús nos llama hermanos, y al ser hijo del Padre, nosotros al ser hermanos de Jesús somos hijos de Dios por adopción, como lo estudiaremos más adelante. Jesús es el unigénito hijo del Padre, ¿verdad? De la misma sustancia que el Padre. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, no somos como Jesús. Entonces, al ser hijos de Dios, la Biblia dice que Dios disciplina, azota, corrige a sus hijos.
Ahora, Dios en su sabiduría sabe cómo corregirte, porque no todos somos iguales. Quien tenga más de un hijo sabe que no aplica la misma corrección para cada hijo, ¿verdad? Quizás a cierta edad a un hijo, nomás con verle feo, fue suficiente para que llore y se sienta triste. Y el otro ve que lo estás viendo feo y no le importa. Tienes que aplicar otro método de corrección, ¿verdad? Quizás ya más adolescentes a uno le quitas el teléfono y se le acabó el mundo. Y otro dice, no me importa y hace otra cosa. Entonces, tú tienes que saber cómo aplicas un mal de pena necesario según la situación. Bueno, lo mismo con Dios. Quizás Dios sabe que yo no voy a parar de hacer algo a menos que me enferme, entonces Dios permite que me enferme para corregirme. Pero eso no significa que va a hacer que tú te enfermes, porque quizás contigo es diferente. Entonces, cuando Dios me disciplina o disciplina a alguno de sus hijos, ya sea con enfermedad, con escasez, con problemas, Él en su sabiduría escoge cuál es la forma en la que tú vas a aprender. Y no podemos esperar todos ser tratados de la misma manera porque todos somos diferentes. El punto es que Dios se reserva el derecho de decidir cómo va a ser que ser corregido tú. Y en algunos casos, como menciona el apóstol Pablo, aún la muerte es la corrección porque es la única forma en que vas a dejar de hacer eso. ¿Me explico? Llega tus días hasta ahí porque no hay otra forma en que dejes de hacerlo, entonces se acaban tus días. No es que Dios cambiara de plan y ahora te quitó la vida para corregirte, no, sino que es el camino que Dios puso para decir, hasta aquí llega Hernán y ya no sigue viviendo, porque si no él seguiría con lo que estaba haciendo. Entonces no sabemos qué nos corresponde a nosotros, cuál es el mejor camino, porque Dios en su sabiduría lo sabe y no nos ha revelado cuál es, ¿verdad? Lo que sí nos dice el texto es que podemos esperar la disciplina cuando participas indignamente. Lo que Dios considere mejor para ti y para mí es lo que va a aplicar. Entonces, no tienen que estar miedo, me voy a enfermar, a lo mejor me enfermé porque participé indignamente. No estamos hablando de superstición, ¿verdad? O cómo librarte de una enfermedad. Estamos diciendo, entiende, si tú dices que eres cristiano y realmente perteneces a la familia de Dios, pero no entiendes lo que significa que todos somos un cuerpo, Dios, que es tu Padre, te va a disciplinar para que entiendas. Y la Biblia es clara que la disciplina no es agradable, ¿verdad? No es agradable, pero trae buen fruto. Entonces, ese es el llamado, esa es la advertencia o la exhortación. No necesitas pasar por la disciplina si vas por las buenas, pero si quieres ir por las malas, pues algunos han enfermado y otros han muerto, es lo que dice. En la cena del Señor dice el siguiente, hace referencia en Marcos que la copa se utilizó vino, que Jesús llamó el fruto de la vid, no jugo de uva como algunas congregaciones utilizan. ¿No se está cambiando en realidad el elemento que dice la Escritura? Mira, si quisiéramos tomar ese sentido, entiendo y es lógicamente tiene sentido lo que me dices, pero en la práctica sería imposible. Imagínate que tuviéramos que replicar exactamente lo que Jesús tomó y lo que Jesús comió. ¿Qué implica? ¿Alguien conoce el proceso exacto por el cual se seguía la preparación y la fermentación de esas uvas, de ese tipo de uvas en particular, para que se diera el vino que Jesús estaba tomando? ¿Sería factible para una congregación en otra parte del mundo replicar exactamente lo que Jesús tomó? No. Se pierde por completo la capacidad de replicarlo exactamente. Por eso podemos concluir que como no está especificado, como en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, cómo se tenía que preparar el aceite de la unción. Ahí sí viene con lujo de detalle qué ingredientes y qué proporción y cómo tenías que prepararlo, porque al revelarse el procedimiento, te tienes que asegurar que toda esa receta se siga siempre para ese tipo de aceite. En el Nuevo Testamento, cuando Dios está dando esta instrucción, y no te da la receta de cómo hacer ese vino o ese pan, queda claro entonces que si no está mandado ni prohibido, es adiáfora, hay libertad. Ahora, me gustaría mucho darle un trago a ese vino y una mordida a ese pan para entender lo que entendieron ellos en aquel entonces. Cuando dice que es pan amargo, no sé exactamente a qué se refiere la traducción. No sé, yo me imagino así algo como que lo metían en chimichurri. ¿Alguien ha visto el chimichurri? Ese aceitito y sabe muy bueno, pero no sé cómo sabía. Qué bien estaría que pudiéramos replicarlo y vivir eso, pero no es posible. Entonces, por eso el énfasis no está en que si es el mismo vino o el mismo proceso, porque quizás vives en una región donde ni siquiera se dan las uvas. ¿Y cómo le haces para tomar lo que Jesús tomó? No podría aplicarse la mesa del Señor de forma universal
cómo se tiene que aplicar. Por eso, dado que no lo especifica ni lo prohíbe, es un tema de adiáfora y cada congregación lo define. Siguiente, dice, mi padre es miembro de AP, si soy menor de edad, ¿puedo acompañarlo a las mesas del Señor que se realizan aquí? Eso va a depender de cada congregación. En árbol plantado sí se puede, dependiendo de la edad del muchacho o del niño, ¿verdad? La Biblia sí deja claro que nuestros hijos, los hijos de padres creyentes, dice que tienen o son puestos aparte, reciben una instrucción que el mundo no recibe, aunque ellos mismos no sean creyentes, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios, ya sea que lo acepten o no, ¿verdad? Cuando se llega la hora de la mesa del Señor, si nuestros hijos aún no tienen la edad para decidir, no hay ningún problema en que los traigas contigo, ¿verdad? Pues dices, no, es él ya sabe y no quiere ser cristiano, pero como quiera venir a la mesa del Señor, decimos, hey, es para creyentes, ¿verdad? Para creyentes. Entonces, entiendo que sea tu hijo, pero si tu hijo no le interesan las cosas de Dios, ¿qué caso tiene que venga a la mesa del Señor? ¿Se entiende? Entonces, si tu hijo aún no tiene la edad o no ha tomado la decisión y está en ese proceso, tráelo, no pasa nada. O sea, oye, ¿no se le va a salir el demonio cuando se coma el pan? No. Acuérdate que los medios no tienen poder en sí mismos, ¿verdad? Es cuando Dios los usa. El hecho de que te comas el pan y la copa no le va a afectar a ningún no creyente, ni lo va a santificar, ni lo va a hacer más espiritual. No hay poder en eso. Así que en ese contexto no hay ningún problema en que te acompañe, pero si él no quiere saber de Dios y como quiera quiere venir, no le veo ningún sentido que quiera venir. Que dijera, es que yo quiero conocer el cristianismo más de cerca y tomar una decisión, tráelo, ¿verdad? Fíjate el enfoque. Se trata de cristianos y no hay ningún problema en que alguien que no es cristiano observe lo que hacemos. Pero no alguien que diga, yo no me interesa ser cristiano, pero quiero estar ahí, pues no. Tampoco se trata de morbo o curiosidad a ver qué hacen. Entonces, así es como lo hemos aplicado aquí. Y se acabó el tiempo, ¿verdad? Entonces no pude responder la que estaba por si había tiempo. Bien, entonces veamos si hay avisos en línea. ¿Hay avisos en línea? No. Bien, entonces no hay más. Terminamos con la transmisión. Entonces, si Dios quiere, la próxima semana continuamos con este tema.